A todos los aquí presentes, muy buenas tardes. Tengo el honor de leer la semblanza curricular, podría yo decir una síntesis de su semblanza curricular, porque es muy vasta la experiencia que tiene nuestra invitada. Y como todos la conocemos, ha tenido gran participación en muchos ámbitos de la vida jurídica de nuestro país. La señora ministra es originaria de San Cristóbal de las Casas en el estado de Chiapas, donde inició sus estudios de la licenciatura de Derecho, mismos que concluyó en la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente estudió la especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo y la maestría, así como el doctorado en la misma institución. Ha cursado diversos diplomados, entre los que destacan especialización judicial en el Instituto de Especialización Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, diplomado sobre arbitraje comercial internacional en la Escuela Libre de Derecho y el curso de Derecho Norteamericano en la Universidad Iberoamericana. También ingresó al Poder Judicial Federal en la Ciudad de México, realizando la carrera judicial, ocupando puestos por escalafón como oficial judicial mecanógrafa, actuaria y secretaria de juzgado de distrito, también secretaria proyectista del Tribunal Colegiado, secretaria de Estudio y Cuenta en las Salas Penal y Administrativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue tesorera y la primer mujer presidenta del Colegio de Secretarios de Estudio y Cuenta de nuestro máximo tribunal del país. Fue nombrada juez de distrito en materia administrativa en el Distrito Federal, así como decana de los jueces de distrito, designada también la primer mujer presidenta de la tercera reunión nacional de jueces de distrito, efectuada en 1992. Estuvo como magistrada de circuito por un periodo de 10 años, 2 en materia laboral y 8 en materia administrativa. Fue la primera mujer propuesta por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y designada por el Congreso de la Unión como magistrada en materia electoral para integrar la Sala de Segunda Instancia del entonces Tribunal Federal Electoral. En el año 2003 fue la primera mujer nombrada por oposición consejera de la Judicatura Federal por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En febrero del año 2004, fue designada ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, adscrita a la segunda sala del máximo tribunal, de la que fue presidenta del año 2006 al 2007. En el ámbito académico ha impartido las cátedras de Derecho Constitucional, Amparo, en el Poder Judicial y en distintas universidades como la UNAM, la Universidad Iberoamericana, el ITAM, la Universidad Panamericana y el Instituto de Especialización Judicial. Ha publicado diversos artículos en revistas especializadas en temas jurídicos, entre los que se encuentran procedencia del juicio ordinario federal en materia administrativa, la prueba pericial en el incidente de daños y perjuicios previsto en el artículo 105, último párrafo de la Ley de Amparo, en la memoria de la tercera reunión nacional de jueces de distrito. Es miembro de los comités de tutoría y amparo y derecho constitucional y administrativo en el doctorado de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM y pertenece al claustro de doctores en Derecho de dicha casa de estudios. Es miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal y de Amparo, así como miembro numerario del grupo de los 100 del Centro de Innovación, Desarrollo e Investigación Jurídica para Latinoamérica. Ha recibido diversos reconocimientos de varias instituciones, tanto jurídicas como sociales, de las que destacan homenaje a la trayectoria de mujeres mexicanas en materia de impartición y procuración de justicia, medalla Dr. Manuel Velasco Suárez al mérito san cristobalense, reconocimiento otorgado por el Club Rotario Jardines del Pedregal a mujeres contribuyendo por México, mujer en ascenso, otorgado por la Casa Montblanc, medalla Omecíhuatl en la categoría Acceso a la Justicia para Mujeres del INMujeres del Distrito Federal, Flama, Vida y Mujer en el ámbito del desarrollo gubernamental otorgado por la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Entrega de copia de la cédula real de la función de Puebla por la presidenta municipal de Puebla, maestra Blanca Alcalá Ruiz. Declaración de hija predilecta de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, así como el reconocimiento a su brillante trayectoria, poniendo en alto el nombre de su ciudad de origen, nombrando el Boulevard Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos por parte del Ayuntamiento Municipal. Participó en la Conferencia Regional de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas, organizada por la Asociación de Mujeres Juezas de Túnez, así como en la Conferencia de la Unión de Mujeres Juezas de Marruecos en la ciudad de Casablanca. Recientemente, fue nombrada vicepresidenta mundial de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas para el bienio 2018-2020, durante su participación en la 14ª Conferencia Bienal Internacional Construyendo Puente entre Mujeres y Juezas del Mundo. Pues esta es solamente una síntesis de toda la gran trayectoria que tiene nuestra invitada, la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, a quien nuevamente le damos la bienvenida y agradecemos su presencia aquí con nosotros. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos y a todas. Es para mí de veras un verdadero honor encontrarme en este Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, que es uno de los más importantes del país y en el que me siento en casa. Así me han hecho sentir desde la primera ocasión que tuve la oportunidad de estar. Ahorita me querían dejar solita en el presidium, le dije, por favor, acompáñenme. Es un honor estar en este presidium con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, con la presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, con el presidente del Tribunal Electoral, con el presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, y con la presidenta de la Junta es ella, y el presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. Y desde luego, para mí es un placer ver tantas caras amigas, tantas caras conocidas. Es un placer ver a Tere, a Anita, bueno, a todas mis amigas del Tribunal Superior de Justicia y ver a tantos jueces, bueno, Gerardo también, hace tanto que no te veía desde que te viniste de la Ciudad de México, nos abandonaste, pero bueno, también sabemos que realizando un trabajo muy importante en el Estado. Y un placer ver este auditorio tan lleno en una conferencia de perspectiva de género en la que normalmente no es muy usual que haya tantos varones. Yo me siento muy congratulada por eso. Yo no sé si están aquí voluntariamente o voluntariamente a fuerzas, pero me da mucho gusto. Me da un gusto enorme. Porque, ¿qué quiere decir esto? Que al final de cuentas el hablar de perspectiva de género, el hablar de juzgar con perspectiva de género, estamos viendo que ya es un tema no exclusivamente de mujeres, es un tema que nos concierne a todos y la presencia de todos ustedes lo demuestra. Y nos concierne a todos, ¿por qué? Porque yo creo que todos tenemos el anhelo, el ideal de vivir en un país en el que tengamos igualdad de derechos, reconocimiento. ¿Por qué? Pues porque tenemos hijas, porque tenemos hermanas, porque tenemos tías, porque tenemos primas, porque tenemos mamá. Fundamentalmente por eso. Entonces, y dentro de nuestros familiares femeninos, yo creo que todos tenemos el ideal de vivir en un país en el que el reconocimiento de los derechos sea exactamente en esa igualdad, en el que nuestras hijas hereden, un país que quizás nosotras no la tuvimos en esa magnitud, pero ya nos tocó un camino recorrido por otras mujeres, mujeres pioneras, que de alguna manera vivieron experiencias quizás un poco complejas, pero mujeres que tuvieron la valentía de incursionar en aquellos lugares que se creían destinados de manera específica para los hombres, que demostraron que tenían la capacidad, porque no se trata simplemente de decir hay que dar un lugar a la mujer, no, hay que darle un lugar a la mujer que tiene la capacidad para cumplir con esa y cualquier otra función. Entonces, que tuvieron la capacidad para cumplir con esas funciones y demostraron que tenían esa igualdad de facultades y que nos abrieron a las que veníamos detrás
el camino para poderla seguir adelante. Y hoy me congratulo también con ver a tantas mujeres magistradas, juezas, secretarias, personal administrativo y hombres y mujeres, magistrados, jueces, secretarios, personal administrativo, que en una plática de amigos podamos discutir y platicar acerca de lo que es juzgar con perspectiva de género y por qué estamos comprometidos con esto, para qué estamos comprometidos con esto, para qué nos sirve y al final de cuentas, cuál es la idea fundamental del compromiso internacional que México ha adquirido en esta materia. Pero sobre todo, les agradezco que en este día, en viernes, dicen que a los amigos se les conoce en la enfermedad, en la cárcel y en las conferencias. Gracias por estar aquí. Es jueves todavía, ¿verdad? Pero bueno. En viernes, es un viernes chiquito, sí. Pero es jueves, con mayor razón. Eso dice, mire, es un viernes chiquito. Pero bueno, es un gusto tenerlos con nosotros. Y primero que nada, ¿por qué llegamos a este tipo de pláticas, a este tipo de situaciones? Y esto que se ha convertido en un movimiento no solamente de nuestro país, este es un movimiento mundial. ¿Y cómo ingresa México a este movimiento mundial? ¿Cómo se inicia todo este movimiento? Bueno, pues todos sabemos que desde los albores de la humanidad, las diferencias físicas entre hombre y mujer, pues establecieron diferentes roles de trabajo y diferentes roles de ocupación. Bueno, el hombre pues más vigoroso, más fuerte, se convirtió pues en el proveedor de la casa, en el que se iba a cazar, a pescar, a llevar el sustento familiar. Y la mujer pues de complexión quizás un poco más débil, pues a cuidar a los hijos, a darles el sustento dentro de la casa, a darles la educación, a procurarlos de otra manera. Esto evolucionó y bueno, esta forma de ser el proveedor de la casa pues fue adquiriendo otro tipo de circunstancias, es decir, fue tecnificándose y después pues se convirtió en obtener una carrera, en el ir a las universidades y esto se consideraba pues propio de los hombres. Finalmente, cuando hablamos de género, no es tanto una división sexual, esa la tenemos desde que nacemos, afortunadamente. Este mundo sería aburridísimo si no fuera así. Entonces, esa división la tenemos. Pero al final de cuentas, ¿qué hizo esta situación tan específica de crear lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres? Lo que surgió fue una cuestión de carácter cultural. Sin darnos cuenta, se fueron dando para los hombres determinadas actividades y para las mujeres determinadas actividades. Natural, se fue dando de una forma en la que nadie se percató. Sin embargo, con la evolución social, cuando los hombres para poder proveer a la casa empiezan a prepararse a través de cuestiones técnicas, de acudir a las universidades, de tener una preparación profesional, y se considera que la mujer, por lo mismo que traíamos desde tiempos ancestrales, de cuidar a la familia, de hacer de comer, de bordar, de tejer, de cuidar a los hijos, bueno, pues se fue convirtiendo en una situación que sin querer se le dio ese estereotipo, podemos decir, cultural de crecimiento. Entonces, ¿qué sucedió? De repente, pues hubo movimientos bélicos importantes en los que los hombres pues tuvieron que irse a la guerra, pues son los fuertes, son los que se pueden pelear, pues, finalmente la carga de masculinidad, también déjenme decirles, es una cuestión de género y es una cuestión muy fuerte. Los hombres no lloran. Los hombres son muy fuertes, los hombres defienden el honor de todo mundo y se pelean con todo mundo. No, esa es una carga de masculinidad mal entendida, que finalmente forma parte precisamente de estos estereotipos de género que vamos teniendo. Los hombres, claro que pueden llorar las veces que quieran, en el hombro de que quieran. Entonces, ¿por qué? Porque es parte de la vida, es parte de los sentimientos, es parte de lo que vivimos cotidianamente. Entonces, pero estas concepciones culturales, las niñas de rosa,
los niños de azul. Ay, ¿y qué pasa si las niñas vienen de azul y los niños de rosa? Nada. Nada, absolutamente nada, pero nos formamos esas ideas, o un color neutro por si no sabemos si es niño o niña. No, son cuestiones propias de la cultura, pero debo decirles que cuestiones propias de la cultura no solo de nuestro país, son cuestiones de la cultura de todos los países. Unos con mayor razón o con mayor ascendencia en este tipo de cuestiones, otros quizás mucho más avanzados. Podemos hablar de países, por ejemplo, como algunos asiáticos, algunos musulmanes, donde ahí sí la situación de la mujer está terrible. La situación de la mujer está en un sojuzgamiento espantoso en el que no tienen voz, no tienen voto, no tienen absolutamente ninguna posibilidad que no venga avalada por una opinión masculina. Y tenemos países pues muy avanzados, muchos países en los que pues la mujer por supuesto que tiene los mismos derechos del hombre y a veces en ningún momento se cuestiona la posibilidad de que ella trabaje, de que ella vaya a la universidad, de que obtengan el mismo salario. Es más, no se habla de cuestiones relacionadas con acciones positivas, ni mucho menos, no, es tan natural que se ponga a concurso un trabajo en el que de manera totalmente igualitaria van hombres, van mujeres y se le otorga el lugar a quien tenga la mayor capacidad. Nuestro país, podemos decir, está en medio. No estamos ni tan avanzados como los países nórdicos, donde vemos que ahí no existen, o al menos están casi superados muchos de este tipo de estereotipos, ni estamos tan amolados como los países del Medio Oriente, donde ahí sí definitivamente hay un problema muy, muy serio. Yo creo que estamos en una situación intermedia y de alguna manera el hecho de que después de la Segunda Guerra Mundial, al dibujar la posguerra en 1946, se creara por la ONU una organización que se ocupó de la vida jurídica y social de las mujeres y que es la precursora de todos estos documentos internacionales que con posterioridad se han ido signando por muchos de los países, precisamente en aras de buscar esta igualdad entre hombres y mujeres, pues es lo que nos ha ido dando pues esta posibilidad de que hoy podamos platicar de manera pues tan abierta y tan franca y tan agradable este tipo de temas. ¿Qué sucedió después de 1946, de que se crea esta asociación? Pues las mujeres de esa época constituyeron un movimiento feminista muy, muy importante, en el que padecieron, y padecieron en serio, pero al final de cuentas lograron que se firmaran dos tratados internacionales muy, muy importantes. Uno de carácter mundial, el de ONU, que es el que por sus siglas, el nombre es larguísimo, pero por sus siglas todos conocemos como CEDAW, y el otro de carácter regional, que lo firmamos con los países de América Latina, la OEA, que es el Belém do Pará. Entonces tenemos estos dos tratados internacionales que México afortunadamente signó en su momento y que gracias a ellos en la década de los 70, en 76 si no mal recuerdo, se llevó a cabo en México esta gran reunión de carácter internacional donde se establece incluso el Día Internacional de la Mujer. Esto se lleva a cabo en México y esto da como una situación importante el hecho de que se haga una reforma constitucional muy, muy importante al artículo 4, donde se reconoce desde el punto de vista de nuestra Constitución la igualdad de oportunidades y de derechos entre hombres y mujeres. Y esto tiene como consecuencia que se vayan reformando muchas otras leyes de carácter secundario, en las que desde luego pues ha influido el hecho de que muchas cuestiones de carácter histórico, por motivos de idiosincrasia, por motivos de costumbre, pues hubieran dado ciertas normas que de alguna manera reconocían abiertamente la desigualdad. Yo todavía recuerdo, entré al Poder Judicial, como ustedes oyeron, pues en la edad cuenta, entré al Poder Judicial en 1975 y yo recuerdo que en esa época todavía la ley de amparo tenía un artículo que decía, ¿y la mujer puede pedir amparo
sin el permiso del marido. ¡Ay, qué padre! Que no me da chance, qué buena onda de pedir amparo. Bueno, pues como esas, habían todavía muchísimas leyes, donde, les digo, quizás no con mala intención ni mucho menos, era producto de nuestra idiosincrasia, producto de nuestra historia, producto de nuestras costumbres. Gracias, qué linda, gracias. Producto de nuestras costumbres, y bueno, había cuestiones como esa y muchas otras más que de alguna manera establecían pues ciertos estereotipos donde pues proveníamos de una cultura totalmente machista. No vayamos más lejos, pues nuestro voto. No vayamos más lejos. Nuestra Constitución de 1917, pues veamos la foto que está casi idéntica a la de hace unos días que se cumplieron los 100 años, que había puros señores, nada más había una mujer ahora, pero bueno, nada más estaba Claudia Pavlovich. Pero en esa época, déjenme decirles, nuestra Constitución de 17, como todos ustedes saben, fue una Constitución de avanzada. Fue una Constitución que impactó al mundo. ¿Y por qué impactó al mundo nuestra Constitución de 17? Porque establecía lo que no había en otras constituciones, los derechos sociales. El artículo 27 constitucional y el artículo 123 fueron la novedad. Era una Constitución de vanguardia, y sí lo era en relación con todas las constituciones del mundo, pero se perdió la oportunidad. Se perdió la oportunidad de haber sido también una Constitución de vanguardia en el reconocimiento de los derechos de igualdad entre hombres y mujeres. En esa época, la Constitución establecía en el artículo 34 y en el 35 la posibilidad de votar y ser votada. Debo de reconocer, nuestra Constitución no estableció prohibición alguna para que las mujeres votaran. Nuestra Constitución hablaba de individuos, hablaba de ciudadanos. Hablaba de ciudadanos y decían todos los ciudadanos tienen el derecho de votar y ser votados. Y para tener la calidad de ciudadanos, ¿qué se necesita? Tener la edad correspondiente y en un momento dado un modo honesto de vivir. Nunca dijo que sean varones, dijo ciudadanos. ¿Y qué pasó con nuestros constituyentes? Pues sucedió que nuestros constituyentes dijeron, si establecemos que este artículo es indistinto para hombres y mujeres, no nos la vamos a acabar. Se van a inscribir para ser votadas muchas mujeres. Mejor ahí muere, ahí la dejamos. No hicieron interpretación alguna, que debo de decirles que desde el punto de vista gramatical no había distinción, hablaba de ciudadanos y de individuos. Sin embargo, al año siguiente, pues salió la ley reglamentaria en materia electoral, donde se estableció tajantemente la prohibición de que las mujeres pudieran votar y ser votadas. Y se estableció que este era un derecho exclusivo para los varones. ¿Y por qué se estableció este derecho? Porque se dijo, si las mujeres quieren votar, es darle un doble voto a los varones. ¿Por qué? Porque las mujeres siempre dependen del papá, del hermano, y a lo mejor van a querer que sea diputado o senador algún sacerdote, porque son muy apegadas a la iglesia. Esas eran las reflexiones que se hacían en esa época. De hecho, yo quiero recordar a una mujer extraordinaria, a Hermila Galindo. Hermila Galindo, que en esa época ella luchó junto con otras mujeres enormes de esa época, precisamente por el voto femenino. Y ellos fueron a tocar al Teatro de Querétaro para decirles, queremos que se establezca de manera expresa el voto de las mujeres. Y pues no le hicieron caso. Hermila se lanza como candidata a diputada porque dice, el artículo no está estableciendo prohibición para las mujeres. Y pues ante la falta de prohibición aceptan su candidatura y como era evidente, pues la señorita Galindo, así decía el periódico, pues pierde la elección de diputada. ¿Por qué razón? Pues porque sus correligionarias no podían votar. Entonces, aunque tuvo 2, 3 votos, pues evidentemente no ganó. Ella era una mujer extraordinaria, ella era la secretaria de Venustiano Carranza y una mujer que escribía en los periódicos, que tenía una cultura general muy, muy grande y que estaba consciente de lo que ella estaba buscando. El lugar que ella buscaba, la curul que ella buscaba en la diputación, pues fue obtenida por un varón.
que nunca abrió la boca en la cámara. Entonces ella le escribía unos reportajes. Y el señor que cobra un sueldo y que con ese paga opíparas cenas, nunca ha devengado este sueldo. Entonces, ¿por qué razón? Pues porque nunca habló, nunca participó, nunca nada. Entonces, pero ella, bueno, no obtuvo la curul, ella tuvo que seguir luchando de otra manera y al final de cuentas, pues murió en la lucha por los derechos de las mujeres. Pero, ¿qué ha pasado? Todas estas mujeres, tanto ella como muchas extranjeras que estuvieron metidas en esta lucha, pues lograron los tratados internacionales, lograron que los países los firmaran, que se hicieran las reformas correspondientes. Estamos hablando en México de 76 aproximadamente a la fecha, donde se desenvuelve de manera ya, podemos decir, más visible este movimiento. Y entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues se hacen todas estas reformas y ahora lo que se dice es, ok, nuestro marco jurídico es maravilloso. ¿Por qué? Porque hemos suscrito los tratados internacionales, porque tenemos una reforma constitucional que lo reconoce y porque tenemos leyes que se han adaptado a los tratados y a la Constitución en el reconocimiento de estos derechos. Pero en la realidad, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que pasa? Hay que aterrizar esta situación. ¿Y qué pasa? Bueno, pues lo que sucede es que sí ha costado trabajo. Entonces, México, al suscribir estos tratados internacionales, fundamentalmente el de CEDAW, que es el que auspicia la Organización de las Naciones Unidas, nos compromete precisamente a una situación que va directamente a nuestra función cotidiana, que es juzgar con perspectiva de género. La perspectiva de género es una situación transversal. ¿Por qué? Porque la idea es que pueda permear en todos los actos políticos, administrativos y en todas las situaciones donde tenga que ver la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Pero no solamente en políticas públicas que generen esta posibilidad, sino también en materia de impartición de justicia, que es lo que a nosotros nos compete, que esta impartición de justicia se emita con perspectiva de género. Dicen, bueno, ¿y qué es la perspectiva de género? ¿Cómo impartimos justicia con perspectiva de género? La idea fundamental, se han dado muchas definiciones, se dicen muchas cosas, yo la veo de manera a lo mejor un poco más sencilla. La idea fundamental es propiciar el acceso a las mujeres a la justicia, en igualdad de circunstancias. ¿Y esto qué quiere decir? Que si la ley, si la costumbre judicial, si las situaciones que de alguna manera se encuentran circunstancialmente alrededor de cualquier procedimiento, por razones de tradición, de costumbre, de historia, de alguna manera coartan el derecho de alguna mujer para poder obtener justicia, no para dársela la razón por el hecho de ser mujer, que eso les quede muy claro. No es el hecho de darle la razón simple y sencillamente porque sea mujer, simplemente es ponerle el terreno parejo para que pueda tener acceso a la justicia. Y estando en un terreno parejo, si tiene la razón, otorgársela, y si no, con la pena, no se le otorga. Pero sí que tenga el acceso a la justicia, que tenga la posibilidad de acudir. Esa es fundamentalmente la razón de aplicar perspectiva de género. ¿Y cómo aplicamos esa perspectiva de género en materia de impartición de justicia? ¿Cómo le hacemos? Bueno, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido una serie de criterios donde de alguna manera ha establecido reglas. Por ejemplo, hay un protocolo para aplicar la perspectiva de género que desde luego todos sabemos no es vinculante. Jueces y magistrados y ministros tenemos precisamente esa independencia jurisdiccional que nos da nuestra función de juzgadores y no tenemos por qué aplicar lo que no nos convence. Pero la idea del protocolo de alguna manera es establecer ciertos lineamientos que, si bien no son vinculantes, son orientadores y que en el caso que nos corresponde juzgar, eventualmente nos pueden servir, nos pueden orientar,
no son obligatorios, y eso nos debe quedar muy claro. Entonces, por esa razón, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atendiendo precisamente a la reforma constitucional, tanto del artículo 4 como posteriormente al artículo 1 constitucional que establece la no discriminación, entre otras razones, por razón de género, estableció este protocolo. Pero no solo eso, la idea fundamental también ha sido que a través de criterios jurisprudenciales, la Corte ha tratado de ir orientando cómo aplicamos la perspectiva de género. Y tenemos dos tesis muy importantes, una tesis del Pleno de la Suprema Corte y otra de la primera sala. Entiendo que va a estar con ustedes el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, es el padre de una de estas criaturas, para que vean que no solamente son propuestas de mujeres, esto lo propuso el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, y hay una tesis muy importante, donde él establece los pasos a seguir y que se las recomiendo en el momento en que vayan a emitir una resolución en donde pudiera estar en juego el derecho de una mujer, en el que pudiera estar en cierta situación de desventaja, él echar una miradita a esta tesis donde nos da 6 pasos a seguir para ver cómo podemos aplicar la perspectiva de género, detectando primero que nada el problema, trayendo a colación todas las situaciones que se encuentran al margen, que de alguna manera en el momento que la vamos a juzgar podemos determinar si está o no en posibilidades de aplicarse esta perspectiva de género, atrayendo pruebas que quizás no se atrajeron, dándole una valoración a las pruebas que sí se presentaron, tomando en consideración las circunstancias que rodean el caso, tomando en consideración las circunstancias en que la persona a la que vamos a juzgar se ha desenvuelto, cómo se ha llevado a cabo su vida privada en torno al problema que vamos a juzgar, y conforme a esa situación aplicar esta perspectiva de género, como les digo, no para darle la razón por el simple hecho de ser mujer, simple y sencillamente para dejarla en un terreno de igualdad de circunstancias, única y exclusivamente. Entonces, se ha establecido esta tesis de pleno, una tesis de primera sala, donde nos da ciertos lineamientos. El Estado de México dio lugar, que todos ustedes deben conocer, a una sentencia emblemática. Acabamos de estar hace poco tiempo en el informe que se rindió con motivo precisamente de este tratado internacional de CEDAW en la ciudad de Ginebra. CEDAW es un tratado internacional contra la violencia en contra de las mujeres, que además de que establece el compromiso de los estados signantes, establece una comisión para ir evaluando, dándole seguimiento a cómo los estados que participan en esta convención internacional están avanzando en cuestión de igualdad de género. Y cada 4 años hay que acudir a esta sede internacional precisamente al rendimiento del informe de cómo vamos avanzando en materia de género, y esto acaba de darse. Tuve el honor de participar en esta reunión como representante del Poder Judicial de la Federación, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y estuvo conmigo por parte de CONATRIF precisamente la magistrada Miriam Cárdenas, que es ahora la encargada de equidad de género dentro de CONATRIF. Y déjenme decirles, con un informe muy puntual, muy bien hecho en relación con el trabajo que han ido desarrollando todos los tribunales superiores de justicia del país. Fue un trabajo extraordinario que la magistrada realizó, porque yo considero que no es fácil reunir la información de 32 tribunales del país, que además le sufrió un poco porque no todos le daban la información tan puntual y tan rápida como ella la quería, pero déjenme decirles, vale la pena consultar este informe para que vean el avance que existe en los diferentes tribunales superiores del país. Entonces, tuvimos la oportunidad de acudir a esta reunión, y algo que nos llena realmente de satisfacción fue lo siguiente. Honestamente, sí íbamos con un poco de preocupación. ¿Por qué razón? Porque había la experiencia del informe anterior, de hace 4 años, donde nos ha habido como en feria. ¿Por qué razón? Pues porque se decía que México estaba muy atrasado en esta situación, se pedían cifras y no se tenían, se pedían indicadores y no se tenían. La mecánica del informe es muy complicada
porque se nos hacen preguntas por parte de las expertas de 23 países que signan de los que signan este convenio, y estas 23 expertas a través de las ONGs de los diferentes países que las integran, hacen lo que se llaman los informes sombra. Es decir, las expertas mexicanas, que son las que de alguna manera están ligadas con lo que hacemos como tribunales, tanto locales como federales, hacen este informe sombra y ahí es donde nos balconean hasta cierto punto, porque en qué estamos mal, en qué estamos bien. Bueno, normalmente nunca dicen en qué estamos bien, normalmente dicen en qué estamos mal. Entonces, con base en ese informe sombra, las expertas internacionales nos formulan las preguntas en el momento en que se rinde el informe en la Asamblea General. Entonces, esto sucedió, les digo, hace poquito, y algo que nos llenó de satisfacción, la delegación mexicana la encabezó el embajador Cabañas, y acudimos pues de los tres poderes, la senadora Diva Gastelum por el legislativo, una servidora por el judicial, la magistrada Miriam Cárdenas por los tribunales superiores de justicia y representantes de muchas dependencias federales y organismos descentralizados del gobierno federal. Y la verdad hubo una preparación impresionante respecto de las respuestas, porque en el momento en que nos preguntan, nos dan 2 minutos para contestar, y si vieran cómo se elaboran las preguntas, nos preguntan 20 cosas que quieren que respondamos en 2 minutos, entonces es realmente muy complejo, y si nosotros queremos salirnos por peteneras, como se dice, no dar la respuesta que nos están pidiendo, nos interrumpen y nos dicen, no te estoy preguntando eso, te estoy preguntando esto, contéstamelo. Entonces, así se dan las cosas. Habíamos visto el informe de hacía 4 años y francamente sí estábamos preocupados. El embajador Cabañas, la verdad es una gente con una experiencia diplomática pues muy reconocida, coordinó de una manera extraordinaria este informe, nos pusimos de acuerdo en qué nos tocaba a cada quien contestar y de veras íbamos, pero con datos, con cifras, con criterios, con todo. Y a diferencia de lo que sucedió hace 4 años, que muchas respuestas quedaron para darse 48 horas después, hoy nos faltó tiempo para contestar. No tuvimos pendiente ninguna respuesta, pero lo más importante, si ustedes leen el informe, fue el reconocimiento que se le hace al Estado mexicano de los avances que se han hecho en materia de igualdad de género. Y eso para nosotros fue importantísimo, importantísimo. Y el reconocimiento que nos dieron todas las expertas, antes de formular su pregunta, venía la felicitación. No, bueno, no cabíamos de gusto. No cabíamos de gusto porque realmente se ha trabajado y se ha trabajado mucho en materia de género. Con motivo precisamente de la firma de este convenio internacional, de este compromiso de juzgar con perspectiva de género y en reconocimiento a honor a quien honor merece, nuestras legisladoras lograron a nivel federal que se establecieran los comités de igualdad de género en los poderes federales y en las diferentes dependencias federales de nuestro país y nos dieron un recurso etiquetado precisamente para lograr todas estas políticas de igualdad de género y de perspectiva de género en la labor de impartición de justicia. Entonces, con este motivo, en 2008, se creó en el Poder Judicial de la Federación el Comité Interinstitucional de Igualdad de Género que aglutina a los 3 órganos cupulares del Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y se coordinan justamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A partir de la presidencia del actual presidente, el ministro Luis María Aguilar Morales, tengo el honor de dirigir la Comisión de Igualdad de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de coordinar el Comité Interinstitucional de Igualdad de Género. Como todos ustedes saben, está AMIJ, la Organización Mexicana de Impartidores de Justicia, a la que todos ustedes pertenecen. Dentro de esta Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia se creó también una mesa de igualdad de género, como existen las mesas en cada una de las materias de impartición de justicia. Entonces se creó la mesa de género y en esta mesa de género se determinó que teníamos la posibilidad de firmar el pacto
de igualdad de género con todos los tribunales del país. Y esto se estableció para que todos nos comprometiéramos a la aplicación de la perspectiva de género dentro de nuestra labor cotidiana de impartición de justicia, amén, claro, de las políticas de género que se dan a nivel institucional. Entonces, cuando a mí me toca tomar la coordinación del Comité Interinstitucional, pues todavía nos faltaban algunos estados, más de la mitad, para firmar el pacto, y en estos 3 años y medio que llevamos en la coordinación, afortunadamente, gracias a la ayuda, como bien lo había mencionado el presidente del tribunal, primero de Elsa Cordero y después de Miriam Cárdenas, logramos la coordinación para la firma de los pactos de perspectiva de género en todos los estados de la República. Hoy tenemos el orgullo de decir, todos han firmado el pacto, todos. Entonces, todos estamos involucrados, querramos o no. Entonces, este pacto tiene esa idea de que nos comprometamos a incluir la perspectiva de género dentro de nuestras sentencias. Y tiene un comité de seguimiento que se reúne 2 veces al año en diferentes lugares, se proponen sedes y ahí nos reunimos para evaluar cuáles son los avances, cuáles son los progresos, y lo más importante, creo, para mí, es el poder compartir entre juzgadores las sentencias que emitimos con perspectiva de género. Hemos llegado a la idea de que no se trata ni de decir el juez fulano de tal o el magistrado o la magistrada emitió esta sentencia, no nos importa quién la haya emitido. Lo que nos importa es que hay una sentencia que de alguna manera se emitió o no con perspectiva de género. Y la idea es en estos comités de seguimiento analizar esas sentencias. No sabemos quién las emitió, no hay la idea de saberlo, simple y sencillamente determinar, ¿debía o no aplicarse la perspectiva de género? Si no se aplicó, ¿fue correcto? Si se aplicó correctamente o no, ¿y por qué? Y se hacen unas discusiones jurídicas muy enriquecedoras, con unos talleres importantes donde la experiencia compartida entre los diferentes juzgadoras y juzgadoras que nos acompañan a estas reuniones de seguimiento, pues nos hacen precisamente el tener mejores prácticas en materia de impartición de justicia con perspectiva de género. Para no cansarlos mucho, voy a citarles 2 asuntos importantes en donde se ha aplicado la perspectiva de género y que de alguna manera pues son sentencias, una que incluso ahora que estuvimos en Ginebra, pues es una sentencia ya considerada mundialmente emblemática, y es una sentencia que se genera en el Estado de México. La sentencia, todos lo saben, de Mariana Lima, la conocen perfectamente bien, es una sentencia que ha adquirido una dimensión internacional impresionante, en donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la primera sala, estableció un criterio en materia de perspectiva de género muy importante. ¿Por qué fue muy importante? Pues seguramente muchos de ustedes están enterados, es una sentencia en la que se había dicho que una persona que estaba casada con un policía, de repente se suicidó, se suicidó y se inician las averiguaciones y se llega a la conclusión de que había sido un suicidio. Sin embargo, interviene la familia, fundamentalmente la madre de la víctima, y la madre de la víctima dice no, tenían que tomarse en consideración muchas otras cuestiones. ¿Por qué? Pues porque le pegaba, porque le hacía, bueno, una serie de situaciones que basta nada más darle una lectura a la sentencia para ver una serie de vejaciones y de cosas que muchas personas avalaron. Entonces, se viene una investigación y bueno, se llega a la conclusión de que efectivamente pues, no se suicidó, porque después de llegar al análisis pues, de una autopsia en donde se analiza de manera diferente, pero no solamente eso, ¿qué es lo importante de esta sentencia y por qué se ha convertido en un ícono mundial? ¿Y por qué en Ginebra se convierte precisamente en una sentencia de esta naturaleza?
porque dentro del dictado de esta sentencia, cuando se aplica la perspectiva de género, tratando de seguir los pasos que ya se habían establecido en el otro criterio al que ya habíamos hecho referencia, pues precisamente se establece la posibilidad de analizar circunstancias que rodean el caso, que quizás en una primera intención se soslayaron. Y que además, en el momento en que se establece esta sentencia, se determina qué cuidados se tiene que tener desde el momento en que se realiza la investigación ministerial, cómo tienen que resguardar y custodiar las pruebas, cómo se tiene que llevar a cabo esta cadena de custodia y de alguna forma cómo se lleva a cabo la valoración de estas pruebas, tomando en consideración el entorno económico, político, social, cultural de la víctima. Y sobre todo tomando en consideración pues también el dicho de tantas personas que tuvieron acceso a esa relación. Y desde luego las pruebas que en un momento dado fueron valoradas, como la autopsia, como la forma en que fue encontrada, las heridas que pudiera haber tenido, los rasgos que el cuerpo tuvo, bueno, todo aquello que en un momento dado pudo haber influido, pues concluyó con una sentencia condenatoria. Y esta sentencia, debo de decirles, sí adquirió el carácter de icónica ahora a nivel mundial, pero no solamente porque se realiza un estudio pues quizás más exhaustivo, un estudio más pormenorizado y un estudio tomando en consideración situaciones que en otras circunstancias quizás no se habían tomado en consideración. Eso es lo que implica juzgar con perspectiva de género. Otra situación que les quiero mencionar es, hace relativamente poco tiempo, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo dos sentencias en las que dos jovencitas que habían sido violadas solicitaron los padres la interrupción del embarazo en un estado de la República y el hospital se los negó. Y los padres acudieron al juicio de amparo, pero entre la tramitación de esto y lo otro, pues el tiempo iba transcurriendo y entonces acudieron a la Ciudad de México, donde la despenalización de la interrupción del embarazo está permitida y bueno, lo lograron. El problema fundamental fue el siguiente, y fíjense que el aspecto jurídico aquí es muy importante. En otras circunstancias, quizás el hecho de que el tiempo hubiera transcurrido, que la interrupción del embarazo ya se hubiera realizado, ¿qué es lo que nos hubiera traído como consecuencia? El sobreseimiento en el juicio. ¿Por qué? Porque ya habían cesado los efectos del acto reclamado, que era precisamente esta violencia de carácter obstétrico y además esta violencia de la que a la niña fue sujeta por un embarazo que ella no había deseado y que había tenido unas circunstancias pues un poco dolorosas. Entonces, el problema es que este asunto llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y lo que todo el mundo alegaba era, pues ya, confirmen el sobreseimiento, ya no hay nada que hacer, si hay una impugnación de alguna manera de legislación, pero si ya no hay acto reclamado de aplicación, pues ya no subsiste la posibilidad de hacer otro tipo de pronunciamiento. Sin embargo, ¿qué dijo la segunda sala? A ver, sí, en situación normal, lo que tendríamos que hacer sería sobreseer por cesación de efectos del acto reclamado. Sin embargo, en este caso concreto no nos podemos concretar con esto. ¿Por qué razón? Porque las repercusiones no se agotan simple y sencillamente con que se haya dado la interrupción del embarazo. ¿Por qué? Porque hay pues una situación que perdura con posterioridad en la vida de la menor. Y sobre todo si se juzga la legislación de los estados, donde de alguna manera se establece como excluyente de responsabilidad el hecho de que haya sido el embarazo como producto de una violación. Entonces, si es producto de una violación, la ley de los estados permite de manera específica que se dé la interrupción del embarazo. Entonces, ¿por qué no se la iban a otorgar quienes en un momento dado tenían la posibilidad de hacerlo?
Una cosa es la objeción de conciencia, que eso está por verse en un asunto que está pendiente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y otra muy diferente, es decir, no lo hago porque no quiero, porque considero que no se dan los supuestos. Entonces, son dos cosas muy, muy diferentes. Entonces, la Suprema Corte dijo primero, no sobreseemos. ¿Por qué? Porque las repercusiones son posteriores. Segundo, la legislación establece excluyente de responsabilidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que era una situación que sí se podía realizar y que una niña, una jovencita a la que se le estaba prácticamente acabando la vida con una situación de esta naturaleza. ¿Y qué hizo la segunda sala? Dijo, hay que reconocérsele el carácter de víctima. El carácter de víctima conforme a la ley que se establece esta situación. Y conforme a la ley de víctimas existe el resarcimiento de diferentes maneras. Y hay que pedir que se le reconozca ese carácter y que de alguna manera se establezca este resarcimiento para no repetirse, para compensarla, para satisfacerla y para lograr que ella pueda rehacer su vida. Estas fueron dos sentencias de la segunda sala donde se establece esta situación que en lo personal a mí me parece muy, muy importante. Y en materia laboral, algo que no puedo dejar de mencionar, que también es un criterio de la segunda sala, que como ustedes saben, en el momento en que una mujer trabajadora que está embarazada, pues deja de ser productiva quizás para alguna empresa, pues viene el despido y dicen, pues, hay que correrla. ¿Por qué? Porque implica sustitución, porque implica el pago de una licencia de maternidad y después los permisos para la lactancia, y eso de alguna manera nos altera el ciclo de producción. Entonces, como todos ustedes saben, cuando esto se lleva ante las juntas de conciliación y arbitraje, existe la figura creada por la jurisprudencia de la Corte, que cuando el patrón ofrece el trabajo en los mismos términos y condiciones en los que lo venía prestando, se revierte la carga de la prueba. Inicialmente, la carga del despido injustificado le corresponde al patrón, pero en el momento en que él ofrece el trabajo en los mismos términos y condiciones, la carga de la prueba se revierte ¿a quién? A la trabajadora, y se convierte en la prueba diabólica, porque ¿cómo nos prueba la trabajadora que hubo un despido injustificado y que la están corriendo porque está embarazada? Díganme quién se echa el tiro de ir a decir, sí, la están corriendo por eso, pues lo corren también. Entonces, entonces, ¿qué sucede? Se convierte en una prueba realmente complicada. Pues aquí es donde entra la perspectiva de género, aquí es donde tratamos de emparejarle el camino y de decirle, no hay necesidad de revertir la carga de la prueba en estos casos. ¿Por qué razón? Porque le pone obstáculos a la mujer para poder tener acceso a la justicia. Esto no quiere decir que el patrón se quede en estado de indefensión, de ninguna manera. ¿Por qué razón? Porque el patrón siempre tendrá la posibilidad, salud, de poder manera acreditar que no es cierto que la despidió por estar embarazada, que la despidió por floja, por negligente, por haber incurrido en algún otro tipo de problemas, que era lo que de todas maneras podía hacer sin que se revirtiera la carga de la prueba. Entonces, no se deja en estado de indefensión a nadie, simple y sencillamente se allana el camino para que de manera pareja los dos puedan estar en un procedimiento jurisdiccional tratando de probar quién tiene el derecho respectivo para darle la razón sin que haya necesidad de revertir la carga de la prueba. Esto es juzgar con perspectiva de género. Como ven, de esta forma es como la Suprema Corte, y podía contarles muchos ejemplos más, pero no los quiero aburrir, simple y sencillamente decirles, yo creo que hemos avanzado, y hemos avanzado muchísimo, y prueba de ello es la presencia de todos ustedes aquí. ¿Por qué razón? Porque finalmente creo que todos vamos teniendo el convencimiento que en el momento en que tengamos un país más igualitario, vamos a tener un país más justo, un país de oportunidades, un país en el que si bien en alguna época el trabajo femenino se vio reflejado única y exclusivamente en las labores domésticas sin remuneración alguna, hoy tenemos la posibilidad de entender
que la mujer tiene la posibilidad de incorporarse a la vida económicamente activa. Si la población femenina es casi el 50% o un poquito más, luego por eso nos cuesta trabajo encontrar pareja, luego estamos un poquito más de a la par, bueno, pues imagínense en el momento en que ese 50-51% se incorpora a la vida económicamente activa, ¿a dónde llegaría nuestro Producto Interno Bruto? Simple y sencillamente desde el punto de vista económico. Ahora, entendámoslo desde el punto de vista de los derechos sociales. ¿Qué país queremos heredarle a nuestros hijos? ¿Qué país queremos para ellos? Un país en el que haya igualdad de oportunidades, un país en el que haya igualdad, sobre todo en materia de acceso a la justicia, en el que nuestras hijas, nuestros hijos puedan libremente acudir a un puesto y que quede el mejor, hombre o mujer, sin importar, sin determinar, no, pues es que se va a embarazar, no, pues esto. ¿Por qué? Porque las labores de cuidado se encomiendan normalmente a la mujer. Por eso hoy, dentro de las políticas judiciales, está una muy importante, que si quieren está muy incipiente y muy apenas en ciernes, pero la licencia de paternidad es algo que nos está dando la idea de que el cuidado, la educación de los hijos es responsabilidad de todos, no solamente de las mujeres. La licencia de paternidad en el Poder Judicial de la Federación empezó con 5 días. Pedimos 15 y nos la dejaron en 10. Pero bueno, al final de cuentas ya es una ganancia, es algo que además para los padres, déjenme decirles, es un gozo el poder disfrutar el nacimiento de un hijo. Y el poder disfrutarlo no con los cuates, sino con el hijo, con el hijo y con la esposa. Y el poder disfrutar sobre todo de esa maravilla de creación que se nos permite por la vida como padres, el poder procrear a un hijo y el disfrutar esos primeros momentos de vida junto con la esposa. Entonces yo creo que este es el cambio de mentalidad que nosotros estamos teniendo y este es el cambio que debemos buscar culturalmente. Entonces la idea fundamental es esa, es este cambio de chip que debemos ponernos en la cabeza con la idea de que sí queremos igualdad y queremos igualdad en este sentido, de oportunidades, sin dejar de disfrutar de lo que la vida nos otorga, siendo hombres o siendo mujeres, en esta maravillosa oportunidad de hombro con hombro, mujeres y hombres, luchar por esta maravillosa experiencia que es la vida. Muchísimas gracias por su atención.